universidad pública goza en la Argentina de una larga tradición y un importante prestigio social, de una gran legitimidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, los problemas presupuestarios vienen atravesándola y además, por primera vez, el gobierno nacional tiene a su mayoría de sus cuadros formados en universidades privadas. Hoy estamos con Federico Montero, profesor de Política Latinoamericana en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y secretario general de FEDUBA. Federico, bienvenido a Cara y Seca. Es cierto, tiene una gran legitimidad la universidad pública en la historia argentina, sin embargo este gobierno no parece ir de acuerdo a esa tradición. Efectivamente, lo que se ha vivido en los últimos tiempos a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos es el intento de revertir una conquista histórica que había tenido el pueblo argentino, que es poder concebir por primera vez en la historia de nuestro país a la educación superior como un derecho y a las universidades públicas como instituciones que tenían que organizarse para garantizar ese derecho. Es cierto que en la tradición de la historia argentina siempre la universidad pública, a diferencia de otros países de América Latina, ha sido sobresaliente, pero en función del conjunto de transformaciones que se habían vivido en los últimos años, podíamos hablar de un derecho, en el sentido de no solamente el derecho de los estudiantes a estudiar en la universidad pública, sino el derecho del conjunto del pueblo argentino a gozar de los beneficios de la producción de conocimiento oriental a las necesidades sociales por parte de un sistema universitario público. Es esa idea central la que este gobierno viene a desarmar. Sí, bueno, con respecto a los avances de los últimos años de acercar las universidades a los distintos lugares del país, este gobierno ya se había preguntado, casi horrorizado, ¿cómo es esto de que hay universidades en cada pueblo? Sí, efectivamente asistimos durante la campaña presidencial, ya que parece ya hace lejos hace tiempo, pero no fue hace tanto, esta idea de poner en cuestionamiento por qué tantas universidades y adosado a eso la estigmatización de las nuevas universidades que se encuentran básicamente en el conurbano bonaerense, que tienen como característica central que alrededor del 80% de sus alumnos son alumnos que es el primer familiar de esa familia que es universitario, es decir, no viene de una familia cuyos padres son universitarios, y ahí es donde estamos hablando de la idea de la inclusión intergeneracional, es decir, hay nuevas generaciones que se incorporan a la universidad pública. Este gobierno, a través de la estigmatización, pero también del desfinanciamiento, está poniendo en riesgo también la expansión del sistema público universitario, volviendo a abrir la puerta a que esa demanda la cubra el sistema privado a partir del negocio de la educación superior. Bien, y sobre financiamiento específicamente, desde esa legitimidad que también tienen ustedes, los docentes universitarios, los trabajadores de la educación de las universidades, elaboraron a través de CONADU un informe sobre ese presupuesto. ¿Qué arroja? ¿Cuáles son los datos principales? Los datos principales de ese informe, que lo confeccionamos para también participar de la discusión que se dio a principio de año respecto al conflicto por el salario del presupuesto, lo que arrojan es que si uno toma como indicador un momento del año, mayo, junio, etcétera, y lo compara con años anteriores, no solamente que no hay más presupuesto para cubrir lo que han sido los aumentos de tarifas, etcétera, sino que hay una subejecución presupuestaria. Quiere decir que de lo que ya tiene asignado el gobierno nacional por el presupuesto votado el año pasado, se ejecuta menos, es decir, el gobierno no la gasta y la usa para otras cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vemos es una subejecución presupuestaria en todo lo que es las partidas que no tienen que ver con los salarios, que van desde la infraestructura de las universidades, pero también el sostenimiento de todos los programas de inserción territorial de las universidades, de investigación aplicada o orientada al sistema productivo, y también los programas socioeducativos de sostenimiento de estos nuevos ingresantes en las universidades, que son primera generación de universitarios, que si no va de la mano de becas, de un conjunto de políticas, hablar del derecho a la universidad es un poco ilusorio. Claro, esas políticas complementarias o que concurren para garantizar ese derecho, que hace que la inclusión sea una inclusión con calidad educativa también. Y ese es el punto en que se vincula la situación de la universidad con el conjunto de la situación de la sociedad y de las políticas más globales de este gobierno, digamos, ¿no? Porque nosotros hablamos del derecho a la educación superior, el derecho a la universidad, está claro que parte de que haya universidades públicas que tengan presupuesto y que los docentes cobren, pero también un conjunto de políticas que articulen la inserción de los estudiantes en la universidad, y también un conjunto de políticas educativas que van más allá de la universidad, digamos, ¿no? Si no hubiera una ley que garantiza la obligatoriedad de la escuela secundaria, si no hubiera
programas de inclusión como el Conectar Igualdad y un conjunto de otros programas que hacen al factor de igualdad en el trayecto de ese estudiante, no solamente cuando entra a la puerta de la universidad, sino lo que es toda su trayectoria educativa, también se pone en riesgo la idea de educación del derecho a la universidad. Entonces, también este es un punto importante para entender que a la universidad no solamente se la ataca cuando se la ataca directamente, sino que cuando se ataca al conjunto de las políticas educativas y el conjunto de las políticas sociales, también tiene repercusión en la universidad, porque llegan a la universidad los que son los que provienen de los sectores más ricos de la sociedad. Sí, ahora frente a esos ataques que, como vos decís, viene sufriendo, hubo una gran reacción, una gran movilización de la comunidad universitaria. Hace muchos años que no se veía esa participación masiva en salir a la calle en las marchas universitarias de abril de este año. Sí, lo que hemos visto en este primer semestre es efectivamente uno de los niveles más altos de conflicto en lo que ha sido la disputa por la universidad pública en los últimos 15 años, que se explica por la convergencia de distintos factores. Por un lado, como te decía, el malestar social por el resultado de políticas de un gobierno claramente antipopular, pero por otro lado, sobre la universidad en particular está el vector paritario de los docentes universitarios, digamos que fue una paritaria difícil, trabada, peleada, donde nosotros logramos un acuerdo de un 35% que ahora vamos a revisar en septiembre, porque está claro que el propio gobierno está diciendo que estamos por encima del nivel de inflación, pero también el conjunto de la comunidad universitaria se involucró a partir de la idea de cómo afectaban los tarifazos sobre el propio funcionamiento de las universidades, digamos, ¿no? Estamos hablando de que las universidades son instituciones muy grandes, que tienen grandes gastos de luz, de agua, etcétera, y bueno, eso se vio ahí. Entonces la preocupación ya no solo de los trabajadores, sino de las propias autoridades universitarias fue un factor importante, y el tercer factor importante fue la movilización estudiantil en relación a las demandas, en relación a las becas, el boleto educativo. Todo eso fue generando, digamos, una dinámica de movilización muy importante que tuvo como protagonistas a los docentes que participaron en clases públicas, un conjunto de acciones de visibilización de la problemática que terminó generando la solidaridad de un conjunto importante de la población argentina que se manifestó en relación a ese conflicto. Ese conflicto, digamos, entró en una etapa de declive en cuanto a su visibilidad, pero los factores estructurales que lo generaron, que tienen que ver con el tema presupuestario, el atraso de los salarios, el atraso de las políticas socioeducativas, persisten y tienden a agravarse, y eso también es lo que indica el informe al que vos hacías mención, con lo cual es de esperar que en este segundo semestre vuelva a visibilizarse el conflicto en las universidades. Si tuvieras que titular los principales desafíos que tiene la universidad pública en Argentina para los próximos meses y años. Bueno, hay un doble desafío, digamos, ¿no? Por un lado está el desafío de resistir una política que quiere revertir un piso histórico que habíamos logrado, que es la posibilidad de pensar a la universidad como derecho, y eso, digamos, tiene que ver con pelear por mantener el presupuesto, pelear por mantener los salarios, pelear por mantener las políticas socioeducativas, pero a la vez la otra dimensión es no solamente estar a la defensiva, sino seguir consolidando un modelo de universidad vinculada al sistema productivo, vinculada al conjunto del sistema educativo, vinculada a las necesidades del conjunto de la población, porque también la construcción de una universidad con estas características sigue estando latente en el conjunto de los docentes, estudiantes, investigadores que siguen presentes en la universidad. Con lo cual, digamos, hay un doble desafío: resistir el embate de estas políticas neoliberales que lo que quieren es volver a abrir el negocio de la educación superior en la Argentina, como existe en otros países de la región, y por otro lado, seguir consolidando un modelo de universidad que estaba latente, que estaba presente, que no es ninguna pesada herencia, sino que era una realidad potencial, no completa, faltaban muchas cosas, pero estábamos en ese camino, con lo cual esta doble dimensión entre resistir y seguir consolidando un modelo de universidad popular es en lo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Federico Montero, secretario general de FEDUBA, estuvo en Cara y Seca y deja ese interesante desafío, el segundo de estos desafíos, pensar la universidad no solo para quienes la habitan, estudiantes, docentes, sino para el conjunto de la sociedad. Ahora vamos a la columna del día de hoy en Cara y Seca. Hay que reconocer que la palabra cambio fue un gran acierto de campaña y también la orientación de su significado. Porque de una pareciera que cambio es siempre una palabra positiva que impulsa hacia algo mejor.
Pero el ser humano también tiene una resistencia al cambio, un miedo a encontrarse con lo desconocido. Ha sido tan estratégicamente bien usada que prevaleció la idea de lo positivo, aun cuando no se dijera hacia dónde iba ese cambio. Con más razón, porque no se decía. Porque al quedar ese vacío dentro de la palabra cambio, cada uno puso allí sus expectativas, sus deseos, imaginó cuál iba a ser el cambio mejor que encontraría para su vida. Y sin duda que este acierto tiene que ver con personas que conocen muy bien el funcionamiento de la vida psíquica. Porque algo que caracteriza al hombre es su necesidad de algo más, su insatisfacción. Nunca es suficiente lo que tenemos, siempre queremos más, distinto. Y si te aseguran que eso es posible, que lo que tenés no sirve, que es insuficiente, que te dieron poco, que vos te mereces más, y te aseguran que te lo van a dar, sos capaz de desmerecer lo que tenés, de quitarle el valor, aunque ese sea tu sostén, en pos de esperar que se cumpla la promesa de ese cambio. Y cuando ves que no se va cumpliendo, aceptás postergar esa expectativa, porque el cambio tiene que aparecer. Y cuando el cambio es para peor, forzás todo tu razonamiento y toda tu integridad para aceptar lo contrario. Muy bien usada la palabra cambio, hasta tal punto que ha sido coreada y sigue siendo coreada por alguna gente con la esperanza de que esto se cumpla. Efectivamente, el cambio se está cumpliendo, pero no es para mejor. Y entonces, esta otra significación de la palabra cambio está empezando a encender en alguna gente, muy lentamente, el temor, la incertidumbre que este cambio va siendo para peor, para perder lo que ya había logrado y que no era tan malo.